Hola, mi nombre es Nara y soy especialista en terapia transpersonal. A lo largo de mi formación, durante los últimos 2 años, mucha gente me ha preguntado ¿qué es eso de la terapia transpersonal? Pues bien, en este vídeo, al que he titulado Psicología y Espiritualidad, lo explicaré. La psicología es quizás la ciencia más antigua, ya que durante miles de años ha existido bajo el nombre de filosofía. En la India, por ejemplo, todas las formas de yoga están descritas como un sistema filosófico que es esencialmente psicología. Las raíces de nuestro pensamiento psicológico podrían remontarse al siglo V a.C., cuando Sócrates reunió a los jóvenes a conversaciones filosóficas, orientándolos al conocimiento de sí mismos. Sócrates sostenía que la virtud es el resultado del conocimiento y que el mal es esencialmente ignorancia. Sócrates consideraba a los hombres no como unidades aisladas, sino siempre en relación con sus semejantes. Más tarde, Platón, discípulo de Sócrates, formuló la distinción entre espíritu y materia. El espíritu era lo bueno y la materia el enemigo, que debía ser sometido. Y así, en el siglo XVII, Descartes desarrolló sobre esta base su teoría dualista. Fue entonces cuando la psicología giró hacia el paradigma mecanicista de Descartes y la formulación matemática de Newton, que originó que hacia el siglo XIX se produjera una sobreintelectualización y una sobreracionalización, que llevaron a postular que el comportamiento humano podría ser reducido a un conjunto de facultades independientes localizados en regiones específicas del cerebro. De este postulado materialista partió la base mecanicista de la psicología, dando lugar a las poderosas escuelas, el conductismo y el psicoanálisis. Primera fuerza, el conductismo. Esta primera fuerza nos ha llevado a una psicología sin conciencia, una visión mecanicista en la que tanto los seres humanos como los animales son máquinas, cuya actividad está limitada a respuestas condicionadas por los estímulos del medio. Esta psicología newtoniana refleja nuestra cultura inmersa en una tecnología manipuladora para ejercer dominio y control. Segunda fuerza, el modelo freudiano, el psicoanálisis. El psicoanálisis se originó en el ámbito de la psiquiatría, en la cual se inclinaba a buscar causas orgánicas en todas las perturbaciones mentales. Freud desarrolló la teoría del inconsciente como fuente de las grandes fuerzas ocultas que mueven las acciones humanas. El propósito del psicoanálisis es reemplazar lo irracional, el ello, con la razón, el ego, recurriendo a la revisión analítica. La religión y la espiritualidad han sido muy discutidas por Freud, quien postulaba que los hombres tienden a creer en un padre atrás del universo porque de niños tuvieron demasiada necesidad de la atención de un padre, un infantilismo que tiene que ser superado. Por el contrario, Carl Jung, discípulo de Freud, trasciende a su maestro y afirma: estoy convencido de que el estudio científico del alma es la ciencia del futuro, como contraste a las corrientes mecanicistas de una psicología sin alma. Tras un período racionalista, nace la psicología humanista, que integra las ciencias contemplativas de Oriente. Esta tercera fuerza hace énfasis en la experiencia consciente y la totalidad de la naturaleza humana, subrayando la espontaneidad y el poder creativo del individuo. Los pioneros de esta corriente postularon que los seres humanos somos primero seres conscientes,
que poseemos libre albedrío y que estamos influidos tanto por el presente como por el futuro y el pasado, demostrando que somos mucho más que simples robots. Las nuevas psicologías trabajan con personas psicológicamente sanas en procesos de crisis, dando lugar a la terapia del crecimiento del potencial humano. El nuevo enfoque es holístico, esto es, que estudia a los individuos como organismos unificados y reconoce las relaciones con el otro como laboratorio fundamental de autoexploración. Según Maslow, cada persona tiene una tendencia innata para llegar a autorrealizarse, y para ello es necesario llegar a satisfacer las necesidades desde el nivel más bajo de la escala para ir subiendo al siguiente escalón. Hacia el final de su vida, Maslow llamó la atención a las posibilidades de desarrollo interior que iban más allá de la autorrealización, dando un paso más hacia la cuarta fuerza, la psicología transpersonal. Se trata de un enfoque dirigido al reconocimiento de la dimensión espiritual del ser humano, que nace a finales de los años 60, impulsado por los trabajos de Jung y Maslow. La psicología transpersonal puede considerarse como alta cultura, ya que incluye dimensiones del comportamiento humano inherentes a niveles de conciencia que comienzan a despertar entre un número de gente todavía pequeño, pero en progresión imparable. Esta nueva corriente engloba un nuevo paradigma capaz de integrar las visiones de Oriente y Occidente, y en última instancia, a trascender a ambas. En Occidente, se sostiene que el principal constituyente de la realidad es la materia, y la conciencia es vista como un fenómeno de los procesos cerebrales. Por el contrario, en Oriente, se sostiene el punto de vista contrario. Se considera que lo principal y originario es la conciencia, y la materia es un derivado de esta. De igual modo, mientras que la psicología tradicional occidental ha considerado que el estado de conciencia óptimo era el estado de vigilia ordinaria, la psicología transpersonal subraya e investiga la existencia de estados superiores de conciencia, que son potencialmente alcanzables. El énfasis transpersonal enfoca la terapia en el reconocimiento de la espiritualidad y las necesidades trascendentales como aspectos intrínsecos de la naturaleza humana. La conciencia cósmica, las experiencias místicas, la teoría y la práctica de la meditación o la sinergia interindividual y entre las especies. El objetivo de la psicología transpersonal consiste en ayudar a la persona a abrirse a sus dimensiones interiores. Se trata de descubrir quién soy realmente. En realidad, cuando alguien acude a una terapia transpersonal, supone un puente entre la psicología y la espiritualidad. Desde el siglo pasado, Occidente y Oriente han entrado en un intenso intercambio. El interés de la psicología en comprender mejor al ser humano, propio del mundo occidental, y las antiguas tradiciones espirituales de Oriente se han enriquecido mutuamente. Los maestros orientales se interesan en la psicología tradicional occidental y los profesionales de la terapia occidental se acercan a las prácticas tradicionales orientales, que poco a poco van integrando a sus acompañamientos. Y es que los dos sistemas de referencia, espiritualidad y acompañamiento terapéutico, buscan sanar las heridas existenciales del ser humano, encontrar sentido a la vida, vivirse en una mayor autenticidad, crecer en integración interior, de abrirse a lo divino, a lo transpersonal, a lo cósmico, a algo más grande que lo trasciende. Alguien puede llegar a terapia empujado por la crisis de una separación, el duelo de una pérdida, algunos malestares psíquicos, somatizaciones o experiencias traumáticas. Es muy común que a medida que sus problemas inmediatos se van trabajando,
aparezcan cuestiones más profundas que nos llevan a preguntarnos: ¿qué hago aquí en la Tierra? ¿Cuál es el sentido de mi vida, de mi enfermedad, de mi manera de ser? ¿Cuál es mi destino? ¿Tiene sentido la muerte? Tarde o temprano, al ir superando las estructuras rígidas del ego, soltando automatismos inconscientes, las máscaras tras las que nos protegemos, las tensiones y bloqueos somáticos, vamos viviéndonos con mayor plenitud interna y externa. El trabajo terapéutico nos está conduciendo a la apertura espiritual. Sin embargo, cuando emprendemos un camino espiritual comprometido y sólido, vamos encontrando el sentido de nuestra vida. Pero si no miramos y trabajamos a fondo nuestra dimensión egoica y personal, con sus lados oscuros, sus sombras, sus limitaciones y conflictos, caeremos en una espiritualidad desarraigada, falsa e idealizada, sin encuentro verdadero con nosotros mismos ni con lo trascendente. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la búsqueda de trascendencia, de la conexión con uno mismo, con la naturaleza, con Dios o con una realidad superior. Lo que alimenta la espiritualidad emerge cuando miramos en lo más profundo de nuestro corazón. Para unos, su espiritualidad se alimenta del amor, de la solidaridad, de la responsabilidad. Para otros, de que su vida tenga un sentido, un propósito o una misión. Para otros procede de experiencias de plenitud, de silencio o de aprendizaje. Y para otros, de una confianza primordial en la vida, en un plan inteligente o en una energía superior. Al plantearnos la pregunta primordial, ¿quién soy?, nos abrimos al camino de transformación, a la dimensión transpersonal, que tiene que ver con la espiritualidad. Transpersonal significa más allá de la persona, más allá del yo o el ego. Por tanto, señala una dimensión que trasciende los límites personales y nos lleva a una realidad espiritual. La mirada transpersonal recupera la perspectiva completa de lo que en realidad somos: cuerpo, mente, corazón, relaciones, comunidad y espíritu. La terapia transpersonal orienta al paciente a una sostenida observación de sí mismo, que de por sí sola ya es curativa, ya que además de observar el contenido mental, procede a la desidentificación con él. Es decir, son solo pensamientos de mi mente. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado el acceso a niveles más profundos de conciencia, a experiencias de contacto con espacios más amplios que la individualidad de cada uno o del clan. Todas las tradiciones religiosas y espirituales han tenido este objetivo, aunque para alcanzarlo hayan tomado caminos diferentes y hasta opuestos. En el fondo, la búsqueda por excelencia del ser humano ha sido la relación con lo esencial, sea cual sea el nombre que se le dé y la forma en la que se experimente. En realidad, iluminación, despertar o comunión están hablando prácticamente de lo mismo. Una de las prácticas que favorece el acceso a niveles profundos de conciencia es la práctica de la meditación. La meditación no es solamente una práctica espiritual, sino también un acelerador terapéutico y una vía de cambio. Carl Jung fue uno de los pioneros occidentales en declarar la meditación como puerta de acceso al inconsciente. Para él, era una simple herramienta, un camino de acceso hacia partes profundas de la psique. En realidad, la meditación es mucho más que eso. Es un entrenamiento hacia el progresivo despertar. Al sentarnos habitualmente, nos entrenamos en observar, nos damos cuenta del continuo fluir de todo lo que aparece en nuestra mente. La meditación va abriendo poco a poco un espacio interno en nosotros, en el que es posible soltar todo lo que aparece y permanecer a la vez estables en medio del cambio. Tal vez
Lo más importante y revolucionario que ha surgido en los últimos años en psicoterapia y en desarrollo personal ha sido el énfasis en el proceso del darse cuenta, del estar despiertos, del tomar conciencia. De hecho, es una capacidad que todos tenemos, aunque la hayamos ido perdiendo en el proceso de nuestro crecimiento. El darse cuenta de un recién nacido se limita a algunas necesidades fisiológicas y afectivas básicas. A medida que va creciendo, también aumenta su capacidad de darse cuenta. Deseo esto o lo otro, siento tal o cual emoción. Luego vienen las relaciones interpersonales, el grupo, la sociedad, la familia, y se produce un trasvase de deseos, emociones, creencias y patrones. Terminamos por ser moldeados y acabamos identificándonos con un modelo externo y sus ideales, reglas y exigencias, olvidando los nuestros, originales y exiliados de nosotros mismos. Entonces la cosa se complica. Aunque me doy cuenta de muchas cosas, ya no diferencio lo que es mío de lo que no lo es. No sé si es real o es fantasía. No sé si vale la pena o no. Si voy a superar aquello o no. Para desenredar la madeja necesitamos ayuda, es cierto. Pero lo primero que tenemos que hacer es detenernos, callar nuestro caos interno y observar. La meditación es un acelerador de la capacidad de despertar que posee cada ser humano. Puede que la meditación nos sitúe en un estado de calma y equilibrio importantes, pero lo que en realidad nos enseña es a permanecer atentos y presentes a cada instante, con una mente abierta. El alimento esencial del camino terapéutico transpersonal puede ser la práctica de la meditación. La meditación requiere contemplarse, con el trabajo de corregir pautas y reacciones emocionales automáticas y poco conscientes, que forman el entramado, muchas veces neurótico, y que nos impide una vida más auténtica, asentada, abierta y despierta. La Escuela Española de Desarrollo Transpersonal entrena en una técnica meditativa de raíces en el Zen y se denomina meditación transpersonal. La meditación transpersonal tiene un punto en común con todas las prácticas meditativas: la íntima vivencia de expansión de un estado de conciencia que trasciende la mente pensante. La meditación transpersonal desarrolla fundamentalmente la atención a 3 puntos: la postura, la respiración y la actitud. La postura es sentados, en posición de loto, semiloto, o también puede ser sentados en una silla, sobre una banqueta o almohadón. La espalda recta, asentamiento horizontal firme, el cuerpo relajado, con la tensión justa para mantener la postura. Ojos cerrados o entreabiertos mirando el suelo, manos sobre el regazo o sobre las rodillas, adoptando el correspondiente mudra. Los codos ligeramente separados, la barbilla recogida, elevando la nuca y estirando suavemente las cervicales. Hombros relajados, bien alejados de las orejas. La lengua sobre el paladar y dientes ligeramente separados. Una sonrisa ligera y muy sutil. Una de las prácticas meditativas más relevantes se realiza en las mismas condiciones de atención y presencia en el ahora durante el ejercicio de caminar. El Qigong, o caminar contemplativo, consiste en caminar muy lenta y conscientemente al tiempo que permite atestiguar cada pequeño movimiento. Mientras se practica, se unen las manos en el pecho a la altura del corazón, con los codos caídos de manera relajada. Este ha sido mi proyecto vital para el curso de avanzado en terapia transpersonal. Doy gracias a la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y a la vida por este momento
por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Gracias.